En aquel tiempo, Jesús designó a otros 72 discípulos y los mandó por delante de dos en dos a todos los pueblos y lugares a donde pensaba ir, y les dijo: la cosecha es mucha y los trabajadores pocos. Rueguen por tanto al dueño de la mies que envíe trabajadores a sus campos. Pónganse en camino. Yo los envío como corderos en medio de lobos. No lleven ni dinero, ni morral, ni sandalias, y no se detengan a saludar a nadie por el camino. Cuando entren en una casa, digan: que la paz reine en esta casa. Y si allí hay gente amante de paz, el deseo de paz de ustedes se cumplirá. Si no, no se cumplirá. Quédense en esa casa, coman y beban de lo que tengan, porque el trabajador tiene derecho a su salario. No anden de casa en casa. En cualquier ciudad donde entren y los reciban, coman lo que les den. Curen a los enfermos que haya y díganles: ya se acerca a ustedes el reino de Dios. Pero si entran en una ciudad y no los reciben, salgan por las calles y digan: hasta el polvo de esta ciudad que se nos ha pegado a los pies nos lo sacudimos, en señal de protesta contra ustedes. De todos modos, sepan que el reino de Dios está cerca. Yo les digo que el día del juicio, Sodoma será tratado con menos rigor que esa ciudad. Los 72 discípulos regresaron llenos de alegría y le dijeron a Jesús: Señor, hasta los demonios se nos someten en tu nombre. Él les contestó: vi a Satanás caer del cielo como el rayo. A ustedes les he dado poder para aplastar serpientes y escorpiones y para vencer toda la fuerza del enemigo, y nada les podrá hacer daño. Pero no se alegren de que los demonios se les someten. Alégrense más bien de que sus nombres están escritos en el cielo. Palabra del Señor. Por las palabras del Santo Evangelio sean perdonados nuestros pecados. Qué alegría verles y compartir otra Eucaristía con ustedes. Para nosotros como sacerdotes, cada Eucaristía es un encuentro con el pueblo de Dios y una oportunidad que el Señor nos da para instruir, para enseñar. Quiero hablar algo muy importante hoy. Hoy se nos habla de la misión. Se nos habla que Jesús envió a 72 discípulos, pero dice que los envió de dos en dos, en parejas, a anunciar la palabra de Dios. ¿Quién es un discípulo? El discípulo es aquel que está atento a la palabra de Dios y está aprendiendo del que está hablando. Entonces, en pocas palabras, los discípulos, ¿quiénes son? Somos todos nosotros. Todos nosotros. Por eso una frase muy bonita que se puso de moda: discípulos y misioneros. ¿Se acuerdan? Para esto de las misiones, ¿verdad? Del empuje de la nueva evangelización, todo eso, que todo cristiano debe ser discípulo y misionero. Pero hoy hay una característica, una cualidad importante. Entonces, hablando de eso, la urgencia de la misión es de todos, ¿verdad? De todos. Esa es la misión nuestra, anunciar la palabra de Dios. Pero hoy Jesús dice que los manda a predicar la palabra de Dios de dos en dos. Levanten la mano los esposos. ¿Dónde están los esposos? Ahí están, los esposos, de dos en dos. De dos en dos. Y por eso me gusta la frase hoy, ¿verdad? Dios los manda a predicar la palabra de Dios de dos en dos. No uno, sino dos. Porque en dos es donde hay la comunión. En dos personas es donde se puede dar el amor, la fraternidad. ¿Cómo voy a decir que yo soy una persona fraterna si vivo yo solo? ¿Verdad que no? Si vivo yo solo no puede haber fraternidad. Si soy una persona individual no puede haber amor, porque no puedo amar a las demás personas. Jesús los manda a predicar la palabra de Dios de dos en dos,
Pero hay una cosa importante. Dice, los mando como obreros. Como obreros. Fíjense qué cosa interesante. Jesús no les empieza a decir, prácticamente no se detiene mucho en lo que van a decir. No. Hablen de esto, hablen de lo otro, hablen aquí, hablen allá, hablen esto, prediquen de esto, prediquen este otro tema, prediquen de esta otra realidad. No, Jesús no les dice eso. Jesús les habla más de la forma como tienen que comportarse, cómo tienen que trabajar. Y aquí es donde a veces fallamos nosotros. Porque Jesús está hablando del testimonio. Hablamos mucho, pero actuamos menos. Y ahí es donde está el problema, ¿ve? Es ahí donde está el problema. Porque Jesús los manda como obreros. Dice, la mies es abundante y los trabajadores son pocos. Acuérdense de estas palabras. Los obreros, ¿ve? La mies es abundante y los trabajadores son pocos. ¿Qué significa? Que el Señor nos está mandando a trabajar. Pero a trabajar, ¿en qué sentido? Con nuestro testimonio. Con el testimonio de vida diario de cada uno de nosotros. Y es ahí donde tenemos más problemas serios. Que hablamos del amor de Dios, hablamos de la misericordia, pero lo que menos se vive en el hogar, en la familia, es eso. Ahí estamos fallando. Fallamos en eso. Decía el hermano Francisco, San Francisco de Asís, al hermano León, que la verdadera evangelización consiste en que cuando a ti te vean, la gente piense en Dios. Esa es la verdadera evangelización. No el que tú hables mucho, no el que tú hables mucho, no, el que cuando la gente te vea a ti, piensen en Dios, piensen en Dios. Esa es la verdadera evangelización, porque las palabras, como dice un refrán, conmueven, pero el testimonio es el que arrastra. ¿Cómo yo, como padre de familia, voy a poder corregir a mi hijo? Voy a poderlo corregir de un vicio o de una cuestión que está haciendo, si yo como papá lo estoy haciendo. ¿Cómo lo voy a corregir? ¿Cómo voy a corregir a mi hijo de que no beba, de que no fume si yo estoy fumando? Fíjense qué cosa más triste lo que vivimos en la iglesia. Para muchos niños, la primera comunión es algo tan bonito y que lo anhelan y desean llegar a la primera comunión. Pero cabal, primera y última. Porque ¿de quién ven el ejemplo? Es de los papás. Para muchos niños, cuando uno ya llega adulto, no comulga. No comulga. Uno cuando ya está grande ya no comulga. O muchos jóvenes ya no comulgan. ¿Y saben qué es lo peor? Que se sienten bien haciéndolo. Eso es lo peor. Pero ¿qué significa el que yo no pase a comulgar? Significa que estoy en pecado. Por ejemplo, una niña, un niño, ve que lo preparan para hacer la primera comunión, pero ve que su papá no va a comulgar. ¿Qué ejemplo puede ver ese niño o esa niña en su papá? Nada. No ve absolutamente nada. Una vez nosotros en Victoria, cuando estábamos en Victoria, pusimos como norma que todos los niños que iban a hacer su primera comunión tenían que pasar con su papá y su mamá. Y que el papá también tenía que confesarse y la mamá también. Porque hay papás que no es que tengan impedimento, sinvergüenzas que no son, que no se quieren confesar. Porque estoy hablando de alguien que no puede por una cuestión de que no están casados, ¿verdad? O situaciones irregulares que no se pueden solucionar fácilmente. Entonces esa persona pues no se puede casar y todo, y no puede comulgar, incluso no puede confesarse. Entonces a esas personas les pedimos que cuando pasaran sus hijos, pasaran con los brazos cruzados, ¿verdad? Y el sacerdote, nosotros ya sabíamos que quien pasara con los brazos así en cruz, significaba que esa persona no podía comulgar y se le iba a dar la bendición. Y pasaba con sus hijos.
Pasaba con sus hijos. Cuando el niño pasaba, aquí iba a comulgar, el niño iba adelante y los papás atrás. El papá que iba a comulgar iba con las manos juntas y los papás que no podían comulgar por situaciones irregulares iban con los brazos cruzados. Y así lo hicimos. Y pasaron. Una cola aquí de bichitos confesándose porque al siguiente día hacían la primera comunión y la otra cola de los papás también aquí, ¿ve? Y se las pusimos como norma, que tenían que... ¿Cómo era posible que el niño se iba a estar preparando para la primera comunión, estudiando, y el papá nada? Como que si solo el niño necesita la primera comunión y el papá no necesita nada de Jesús. Entonces empezamos a hablar eso. Y saben que a veces se nos va por alto eso. Entonces dígame, ¿qué es la Eucaristía para nosotros? Es la presencia de Jesús real en nuestro corazón. Pero ¿cuál es la imagen que le estamos dando a nuestros niños y a nuestros jóvenes? Sobre la necesidad de Dios en nuestra vida, ninguna. Y aquí es donde viene Jesús, ¿ve? Donde habla sobre el testimonio, ¿verdad? Del testimonio que estamos dando en nuestra vida cristiana. Y no nos vayamos muy lejos, otro antitestimonio, cuando hay divisiones. ¿Cómo es posible que estemos hablando que Jesús dice del amor, del respeto, de la comprensión? Estamos hablando de lo que Jesús nos habla de su mandamiento. Este es mi mandamiento nuevo, que nos amemos. Pero inmediatamente venimos a la iglesia, escuchamos ese tema, saliendo de la iglesia nos estamos mordiendo en la casa, peleando, insultando. ¿Cuál es esa imagen? Y estoy hablando de los papás, ¿verdad? ¿Y cuál es ese ejemplo que les están dando a sus hijos? ¿Qué es lo que sus hijos ven en su actitud? Distinto es cuando ven sus hijos que ustedes escucharon la palabra de Dios y están haciendo el esfuerzo. Hermanos, es que ese es el proceso de conversión, esa es la vida cristiana, aquel esfuerzo diario nuestro por hacer presente el reino de Dios entre nosotros. ¿A través de qué? A través de la escucha y de la puesta en práctica de la palabra de Dios. Pero ¿qué lucha estamos demostrando nosotros? Por ejemplo, alguien me decía, padre, pero usted habla de la conversión y conversión y conversión. ¿Y qué es eso, pues? ¿Y cuándo se termina? Nunca. Se va a terminar hasta que muramos. Porque mientras estemos en este mundo, ¿en qué consiste la conversión? Aquella lucha diaria por hacer la voluntad de Dios. Ese es el proceso de conversión. Cuando tú ya no luchas, cuando tú te quedas tirado en el pecado, cuando tú te quedas tirado en los vicios y no luchas, significa que hasta ahí llegó tu proceso de conversión. Pero mientras tú estés luchando cada día, te esfuerces, hagas oración, frecuentes los sacramentos y tengas en tu corazón aquel deseo ardiente, aquella lucha ardiente por hacer la voluntad de Dios, eso significa yo estoy en un proceso de conversión. Conversión significa aquella lucha diaria por hacer la voluntad de Dios. Y por eso Santa Teresita del Niño Jesús decía, la santidad consiste en hacer momento tras momento la voluntad del Señor. Eso es lo que nos falta a nosotros en nuestra vida cristiana. ¿Ve? El testimonio. Porque conocemos la palabra de Dios, conocemos la voluntad de Dios, sí la conocemos, claro que sí. Nadie puede decir, no, yo no sabía que eso era pecado, yo no sabía que eso había que hacerlo. ¿Cómo no? Todos sabemos que el domingo es el día del Señor, que hay que ir a misa, que hay que confesarse, todos sabemos eso, ¿verdad? Pero ¿cuántos lo ponemos en práctica? ¿Cuántos buscamos de verdad al Señor? Yo sé que a veces aquí, por ejemplo, hay gente que le da vergüenza confesarse con su párroco, ¿verdad? Porque, y fíjense que hay personas que incluso piensan que, ayer me pasó una cosa bien chistosa, porque a veces la gente piensa que el padre a propósito está diciendo las cosas. Yo preparo la homilía 40 minutos antes de la misa. Yo la preparo, yo leo las lecturas, preparo mi homilía, preparo mi reflexión, pero yo no sé quiénes van a venir. Si va a venir poquita gente, si va a venir bastante gente. Por ejemplo, y ayer nos hablaba la lectura sobre la lógica del por qué hacemos las cosas. ¿Por qué hacemos las cosas? ¿Cuál es el motivo? ¿Qué es lo que nos mueve, verdad, a actuar? Entonces, y salió el tema, ¿verdad? Estaba la iglesia llena y era un difunto. Entonces, y ahí yo me puse a decir, hermanos, ¿qué es lo que nos mueve a nosotros a acudir al Señor? ¿Es por amor a esto o por acompañar a una familia? Y les mencionaba esto, ¿verdad? Si ustedes
están viniendo acá solamente por acompañar a la familia. ¿Dónde queda Dios?, les decía yo. Y se me venía esta, porque preparaba la homilía referente a Jesús que decía en el Evangelio: nadie compra una tela nueva para remendar un vestido viejo, y tampoco echa vino nuevo en odres viejos, porque se va a arruinar. ¿Cómo puede llevar luto los amigos del esposo mientras él está con ellos? Era la cuestión del ayuno, ¿verdad? ¿Por qué ayunan ustedes? ¿Cuál es el motivo? ¿Qué los mueve? Entonces, y hablábamos de eso, ¿verdad? De la lógica de nuestro actuar. Y yo me quedaba con esta frase. Cuando nosotros decimos, voy a ir a misa, por ejemplo hoy es domingo, y si nosotros decimos, ¿y por qué voy a ir a misa? Ah, porque es un precepto dominical, porque hay que ir a misa por tradición. Entonces simplemente estás tú cumpliendo una tradición, estás cumpliendo tú un precepto. ¿Dónde queda Dios en eso? ¿Dónde queda Dios? Mamá, ¿y por qué hay que ir a misa hoy? Ah, porque hoy es el día del Señor, hay que ir a agradecerle. Mire esta semana que hemos terminado, ¿verdad que los 3 tiempos de comida hemos comido en nuestra casa? ¿Verdad que sí? Miremos, tenemos salud, tenemos trabajo, tenemos que ir a agradecerle. ¿Ve? Ahí estamos explicando. Y cuando el niño, cuando el joven entiende eso, entonces dice, voy a ir a la iglesia porque voy a ir a agradecerle al Señor. Voy a ir a agradecerle por la vida, voy a ir a agradecerle por la salud, voy a ir a agradecerle por mis amigos. Pero a veces solo nos acordamos de Dios cuando un amigo, un familiar está enfermo, cuando no tengo trabajo. Y no solamente nos acordamos de Dios, sino que le reclamamos a Dios. Y ahí es donde me gusta decir yo aquella frase, ¿verdad? ¿Cómo le puedes reclamar a Dios tú algo que nunca se lo has pedido? Entonces ahí es donde viene la tarea de cada uno de ustedes como padres de familia y nuestra, enseñarles hoy a nuestros niños a evangelizar, pero a evangelizar desde el amor, desde la comunión, no desde el individualismo. Por eso Jesús los manda de 2 en 2, porque quiere que haya comunión primero. Cuando hay comunión, entonces se lleva a cabo una verdadera evangelización, porque la iglesia somos una familia, una comunidad. Y en una comunidad es donde cada uno de nosotros aprende a convivir con el otro hermano. Papá, mamá tiene carácter, se enoja, se revienta y todo eso. Pero la mamá, cállense, que su papá anda mal de los nervios, espérense que le pase. No se acerquen a él, déjense el que le pase. Y fíjense que es una cosa tan bonita cuando de repente, porque todos tenemos momentos bajos y altos, ¿verdad? En nuestro carácter, en nuestra salud, problemas de salud, no sé, cualquier cosa. Entonces, pero de repente la mamá dice, espérense que su papá anda enojado. Yo no sé por qué anda enojado, pero anda enojado, ¿verdad? No le hablen, déjenle que se le pase, ¿verdad? Saber qué problemas tiene. El hijo lo toma tan natural como dice, mi papá anda mal, ¿verdad? Esperemos que mi papá se calme y todo. Pero cuando llega el hijo, ni se le acerquen porque déjalo para comer. Anda mordiendo a medio mundo, anda bravo, ¿verdad? Gran amargado, ¿verdad? Que no se le puede hablar, sus tatas, a ver qué le pasa. Al hijo se le mete inmediatamente una imagen totalmente negativa y terrible de su papá o de su mamá, porque en los dos casos, ¿verdad? Pero si la mamá le dice a su hijo, mire, cálmense, que su papá ha venido mal, saber que tiene problemas en el trabajo, anda mal de salud, entonces aquel hijo dice, mi papá está mal, ¿verdad? Anda enojado, tengo que tenerle paciencia, lo ve desde otro punto, lo ve en un punto natural. El mismo apóstol San Pablo, ¿qué dice? Todos tenemos derecho a enojarse, ¿verdad que sí? San Pablo dice, todos tenemos derecho a enojarnos, pero que el enojo no llegue hasta la tarde, dice San Pablo. Pero a veces nosotros, con nuestra actitud, hacemos ver pésimamente a aquella persona y en vez de ayudar a la comunión en la familia con nuestro testimonio, porque cuando uno se enoja pierde la capacidad de razón. Entonces al perder la capacidad de razón uno dice y hace cosas que no tendría que hacer. Pero si la otra persona ayuda a esta persona a que se nivele, entonces bajan los dos y se solucionan las cosas. Pero si esta persona, en vez de ayudar, ella que tiene calma, en vez de ayudar a calmar a este otro, lo que hace es hundir las cosas. Por eso se acuerdan, ¿quién es que dice San Pablo? ¿Quién es el que dice? Porque en el Antiguo Testamento creo que es que dice, padres, no, San Pablo es, padres, no exasperen a sus hijos. ¿Se han oído esas palabras? San Pablo es que dice eso, que no los exasperen, no los desesperen.
Cuando a sus hijos los vean que andan con crisis y esto y lo otro, no le echen más leña al fuego, dejen que se calmen, ¿verdad? No los desesperen, espérense. Eso es ser cristiano. ¿Por qué estoy hablando de todas estas cositas? Porque a veces estoy hablando del trabajo, ¿verdad? Que Jesús nos manda a trabajar. ¿Y a trabajar qué significa? Trabajar aquellas áreas de nuestra vida diaria, en el trabajo, en el estudio, en la convivencia familiar. Ahí es donde comienza la evangelización. ¿Y por qué estoy luchando por ser buen cristiano? ¿Por qué estoy luchando por controlar mi carácter, por ya no enojarme, por tenerle paciencia a los otros? Por amor a Dios. Ahí está la clave. Porque Jesús viene a mi vida. Porque Jesús mandó, fíjense qué bonito esto, y con esto termino. Jesús mandó a sus discípulos a preparar a las personas donde Él pensaba ir. Ojo con esto, ¿ve? Jesús mandó discípulos a los pueblos donde Él pensaba llegar. Papá, mamá, prepare el corazón de sus hijos para que Jesús pueda llegar a visitarlo. Familias, preparen sus hogares para que Jesús pueda llegar ¿a qué? A visitarlos, exactamente. Así como cuando alguien importante va a llegar a su casa, quitan las telarañas, sacuden hasta el pobre chucho va a parar al último rincón para que no lo miren, ¿verdad? Porque el perrito es el que más se alegra cuando llega a visita y dice, bueno, para morder, muerde también. Entonces, por allá avientan todo, ¿verdad? Porque van a preparar, porque va a llegar alguien muy importante. ¿Dónde comienza la preparación para que Jesús pueda llegar a visitarnos? Es en nuestro corazón. Y hoy nos habla de eso, de la misión, una misión preparatoria para que Jesús pueda llegar a ese lugar. Pregunto, ¿quiénes quisieran que Jesús los visitara en su casa? ¿Verdad que sí? Preparen sus casas entonces, porque hoy va a llegar el Señor. Hoy va a llegar, pero prepárenla. Preparen ese hogar donde haya amor. ¿Saben? Cuando ustedes preparen ese hogar, cuando ese hogar esté preparado, cuando en ese hogar haya paz, haya amor entre ustedes, cuando hayan aprendido a tolerarse, a respetarse, cuando hayan aprendido a perdonarse, entonces van a sentir la presencia de Jesús en su corazón. ¿Y saben cuáles son? ¿Saben cuál es la característica principal de que en una casa está Dios? ¿Cuál es? Que hay paz, exactamente. Mi paz les dejo, mi paz les doy, ¿ve? Y las tres lecturas de hoy nos hablan de la paz. El evangelio de hoy nos habla de la paz. La paz esté con ustedes. Ese shalom, ¿verdad? El famoso shalom del pueblo de Israel. La paz del Señor esté con ustedes. Entonces, y ese es el saludo de todos los misioneros. Cuando entren a una casa, ¿cómo tienen que decir? La paz esté con ustedes. Shalom, la paz de Dios esté con ustedes. Entonces, cuando su casa esté verdaderamente preparada para Jesús, entonces la paz va a poder entrar ahí. Qué bonito, ¿verdad que sí? ¿No les parece algo hermoso, hermanos? Bello, bello. Y entonces es cuando el cielo ha bajado a nuestra casa, ha bajado a nuestro hogar. Es entonces cuando verdaderamente está la felicidad que necesitamos. Pidámosela hoy al Señor. Pero papá y mamá, ustedes son los encargados de preparar, pero también los hijos hay que ayudar, ¿eh? Hay que ayudarnos mutuamente para que Dios se haga presente en nuestro hogar. Hoy habla de la misión, entonces, pero la misión de ir a preparar a aquellos lugares donde queremos que Jesús llegue. Esta parroquia también queremos eso, que Jesús sea el centro, nuestra vida, nuestro trabajo, que así sea. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.